Bien, como habíamos indicado, vamos entonces a ver o a desarrollar el tema de la lógica proposicional como punto base de lo que es este curso, ¿sí? Entonces, ¿qué temas vamos a ver el día de hoy? Vamos a tratar con proposiciones, ¿no? Recordar qué es una proposición, cuáles son los conectivos lógicos, a qué le llamamos conectivos lógicos, ¿cierto? Tautologías, contradicciones, contingencias y las leyes lógicas, ¿ok? Así como también, finalmente, los cuantificadores, ¿no? Cómo determinar si una o cuál es el valor de verdad de una proposición en la cual se están utilizando los cuantificadores, ya sea el cuantificador universal o el cuantificador existencial. ¿Ok? Bien, entonces comenzamos a trabajar. ¿Qué es una proposición? ¿No? La base de la lógica proposicional, pues, son las proposiciones. ¿Ok? Y entendemos por proposición a todo enunciado que tiene un valor de verdad, pero solo uno, ¿ok? Y es más, este enunciado debe tener coherencia también, ¿no? Debe tener sentido, ¿ok? Ahí está. Ahora, ¿qué tipos de proposiciones lógicas tenemos? Por ejemplo, a ver, podemos tener la siguiente proposición. Lima es la capital del Perú. Ahí tenemos un enunciado con sentido. ¿Tiene un valor de verdad? Sí, este es verdadero. Por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, Juan estudia y Sofía canta. Ahí también tenemos otro enunciado que dependiendo del contexto nosotros podemos determinar un valor de verdad. Pero ahí estamos utilizando un conectivo, ¿no? Y que enlaza a estas dos proposiciones, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de proposiciones, ¿no? Dependiendo si utilizamos o no utilizamos conectivos lógicos, ¿correcto? Y entonces las proposiciones se clasifican en proposiciones simples o proposiciones compuestas, ¿ok? Ahí está. Proposición simple, aquella en la cual no encontramos conectivos lógicos, ¿ya? No contiene conectivos lógicos, no contiene adverbio de negación. Y en el caso de la proposición compuesta, tenemos, ¿no? Es aquella proposición que también se le llama proposición molecular, en la cual, pues, sí contiene conectivos lógicos o bien contiene el adverbio de negación, ¿correcto? Ahí está. ¿Y a qué le llamamos conectivos lógicos? Son las palabras, pues, que sirven para enlazar las proposiciones simples, formando así proposiciones compuestas. O bien, en el caso de utilizar un adverbio de negación, ¿qué hace este adverbio? Cambia el valor de verdad de la proposición, ¿correcto? Ejemplos, ahí tenemos el número a, ¿no? Es divisible por 3. Y el número de 3 cifras A, 2A es múltiplo de 11. Ahí tenemos una proposición compuesta. Estamos utilizando un conectivo lógico. Ahí está el I. ¿Correcto? Tenemos entonces, ¿qué proposiciones tenemos? A es divisible por 3. Ahí tenemos la proposición P. La siguiente, A, 2A es múltiplo de 11, ¿no? Que es la proposición Q. Ahí está. Y la conjunción, ¿no? La I, este conectivo lógico I se representa, ahí está, con esta notación, y se llama conjunción, ¿no? Aquí tenemos otra proposición compuesta, ¿por qué? Porque estamos observando que tenemos el conectivo lógico de la disyunción débil, ¿no? O, ahí está. Justino es abogado, S, o, ahí está, ingeniero, T. ¿Correcto? Ahí tenemos la disyunción débil. Bien.
Carmen irá al cine si y solo si termina de limpiar la azotea. Ahí tenemos también otra proposición compuesta. Estamos utilizando el conectivo lógico si y solo si, la bicondicional. Carmen irá al cine. ¿Correcto? Ahí está. Termina de limpiar la azotea. ¿No? Esa es la otra proposición y aquí tenemos el conectivo lógico sí, solo sí. Bien, Carmen irá al cine, lo denotamos con U, termina de limpiar la azotea con W y la notación simbólica de este conectivo lógico, ahí está, ¿no? Esta flecha en doble sentido, ¿no? ¿Listo? Ahora vamos a ver cada uno de estos conectivos, ¿no? Cómo actúa, cuál es el símbolo, qué otros términos también utilizamos en este caso. ¿Ok? Tenemos entonces aquí a la negación. La negación. ¿Cuál es el símbolo para la negación? Ahí está. ¿Cuál es el esquema? La negación actúa sobre una proposición. Solo una. Ahí está. No P. ¿Cómo se lee? No P. No es cierto que P. Ese es otro de los términos que también se suele utilizar. La disyunción débil. Ahí está. O, ¿no? El esquema P o Q se lee P o Q. Otras palabras que usamos, a menos que o bien, ¿no? P a menos que Q, P o bien Q, ahí está. ¿Correcto? Disyunción fuerte. Aquí tenemos el esquema, este es el símbolo, el esquema, ahí está. ¿Cómo se lee? O P o Q. Ahí está. ¿Qué otras palabras utilizamos también en este lugar, en este caso? O bien P o bien Q, ¿no? Ahí está. Ojo, a la disyunción débil se le llama también disyunción excluyente y a la, perdón, incluyente y a la disyunción fuerte se le llama excluyente, ¿no? ¿Por qué se le dice incluyente a la débil? Porque da la casualidad que puede darse las dos proposiciones al mismo tiempo, ¿no? Pueden ser verdaderas. ¿Correcto? Por ejemplo, Juan estudia o trabaja, ¿correcto? Entonces, puede haber una persona que realice, ¿no? Ambas actividades, trabajar, estudiar. Bien, ahora, si supongamos, yo digo, Juan o Juan viaja a Arequipa o viaja al Cusco, entonces la acción a realizar es solo una de ellas, a uno de los lugares, ¿no? Irá Juan. Entonces, en ese caso, ¿qué tipo de disyunción se utiliza? La excluyente. Ahí se utilizaría esta notación, ¿no? Cuando excluyes, es decir, solo una de las proposiciones puede darse y la otra no, entonces utilizamos esta, ¿correcto? Notación simbólica o este tipo de disyunción fuerte, ¿correcto? Conjunción, ahí tenemos la conjunción, el esquema, ¿no? P y Q se suele leer, ¿no? En su forma más simple o sencilla. Otras palabras que utilizamos, sin embargo, P, sin embargo, Q, aunque también significa conjunción. P, aunque Q, pero, P, pero Q, también, P, también Q. Ahí está, ¿ok? La condicional. ¿Cuál es el símbolo para la condicional? Ahí la tenemos. ¿Cómo se lee? Aquí está el esquema. Actúa sobre dos proposiciones, P, Q, ¿no? Se lee de la siguiente manera. Si P, entonces Q. Aquí en el caso de la condicional, ¿correcto? P toma un nombre muy particular. Se le llama antecedente de la proposición y Q se le llama consecuente. ¿Correcto?
Otros términos que también se suelen utilizar es en consecuencia, por lo tanto, se deduce. Entonces tendríamos por aquí, si P en consecuencia Q, si P por lo tanto Q, ¿no? P se deduce Q. También podemos utilizar estos términos y todos ellos indican que se trata del condicional, ¿no? Bicondicional es otro conectivo lógico cuyo símbolo, aquí está, ¿no? La que habíamos visto en el ejemplo anterior. ¿Cuál es el esquema? Ahí lo tenemos. Actúa sobre dos proposiciones. ¿Cuáles son? P, Q. ¿Cómo se lee? P sí, solo sí, Q. Otras palabras que podemos utilizar para el caso del bicondicional, cuando y solo cuando. Ahí está. ¿Correcto? Ok. Una observación que hacer aquí. ¿Cuál es la observación? Que el condicional P, entonces Q, aquí, también se puede leer de manera indirecta. ¿Ok? Primero, leyendo el consecuente y luego el antecedente, utilizando para eso estos términos, puesto que, ya que, porque, si, debido a que, dado que, todos estos términos indican que es de manera indirecta esta condicional, ¿no? Por ejemplo, ¿okay? Cuando me digan Q, puesto que P, puesto que P. Ahí estoy utilizando el puesto que. Bien, ¿cómo se denota? La notación simbólica sería Q. Ah, pero como estoy utilizando puesto que, esto es de manera indirecta, quiere decir que Q es el consecuente, entonces va así. Q puesto que P, ¿ok? Pero esto lo podemos escribir así. P, entonces Q, ¿correcto? Lo mismo va a ocurrir con dado que, con ya que, debido a que, o sí, ¿correcto? Ahí, ¿ya? Entonces, de esta forma, en estos términos, utilizamos esta forma de notación y lo expresamos así. ¿Ok? Bien. Ahora que ya tenemos los conectivos lógicos, ¿correcto? Ahora queremos saber cuál es el valor de verdad entonces de una proposición compuesta en la cual pues tenemos conectivos lógicos. ¿Cómo determinar el valor de verdad? Para eso vamos a recordar las tablas de valores de verdad. La tabla de verdad de las fórmulas proposicionales, las que hemos visto, ¿no? La conjunción, disyunción fuerte, disyunción débil, negación, condicional y bicondicional, aquí la mostramos. ¿Ok? Aquí tenemos PQ, posibles valores de verdad, cuando ambos son verdaderos, cuando P es verdad, Q es falso, o cuando P es falso, Q es verdadero, o cuando ambos son falsos. ¿Correcto? Listo. Entonces, si P es verdadero, la negación de P que hace cambia el valor de verdad. Sí, de verdadero a falso, de falso a verdadero. En el caso de la disyunción débil, ¿qué tenemos nosotros? Ve hacia ahí. En 3 casos es verdadero la disyunción débil y en un caso es falso. ¿Cuándo es falso? Veamos aquí. Cuando las dos proposiciones PQ tienen el mismo valor de verdad falso. Ahí está. Y el resto de casos siempre es verdadero. Entonces aquí podríamos concluir, ¿no? Basta que una de las proposiciones sea verdad y toda la proposición compuesta lo es, ¿no? Es verdadero. Ahí está. ¿Correcto? Y solo será falso cuando ambas proposiciones lo son. Vamos ahora al caso de la conjunción. Ahí tenemos. Y vemos que ahora aquí solo en un caso es verdad y el resto de casos es falso. ¿Cuándo es verdadero? Cuando ambas proposiciones lo son. ¿Tá? Y es falso
basta que una de las proposiciones sea falso, ¿no? Y la conjunción es falsa. Entonces es falsa si por lo menos una de las proposiciones que lo conforman es falso. En el caso del condicional que aquí tenemos, ¿cuál es la tabla de verdad? Ahí está. ¿Qué podemos observar y qué conclusión sacar de esto? Vemos que la condicional solo es falso en un solo caso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. En el resto de casos siempre es verdadero. ¿Correcto? Entonces, supongamos que tengamos una proposición condicional y me dicen antecedente falso. A ver, ahí está, cualquiera de estos dos casos. ¿Cómo es el condicional? Siempre es verdadero. Entonces, basta con que el antecedente sea falso y el condicional ya es verdadero. Si me dicen consecuente verdadero, ¿cómo es el condicional? A ver, consecuente verdadero. Aquí, consecuente verdadero. Aquí, primer y tercer caso. Veamos, primero y tercero. Verdadero. Entonces, mire, si el consecuente es verdad, toda la condicional ya es verdadero. Si me dicen antecedente verdadero, ¿será suficiente? A ver, antecedente verdadero. Aquí puede ser la primera o la segunda. No, no es suficiente porque va a depender del consecuente. Cuando el consecuente es verdadero, el condicional es verdad, y si el consecuente es falso, el condicional es falso. Entonces, como podemos observar en ese caso, dándome de dato que el antecedente es verdadero, no puedo afirmar nada. Tengo que esperar a saber todavía cómo es el consecuente. ¿Ya? Entonces, así, cuando nosotros querramos determinar valor de verdad de proposiciones compuestas, en algunos casos tal vez basta con determinar el valor de verdad solo de alguna de las proposiciones y se puede determinar el valor de verdad de toda la proposición compuesta. En otros casos tal vez es necesario saber cada una de ellas. Bien, pasemos ahora al bicondicional. ¿Qué podemos notar de la tabla de verdad del bicondicional? Ve hacia ahí. Cuando ambos son verdaderos es verdad, cuando ambos son falsos es falso, ¿correcto? Ok. Entonces tendríamos por aquí verdad, verdad, si ambos son verdaderos o si ambos son falsos. Es decir, cuando tienen el mismo valor de verdad es verdadero. Pero cuando tienen valores de verdad opuestos, esto es falso. Y en el caso de la disyunción fuerte, aquí lo tenemos, ¿qué podemos notar de esta tabla? Mire, va a ser falso, será falso cuando los valores de verdad son los mismos, ¿no? Para ambos. Ahí está. Y será verdadero si son opuestos, si son diferentes, ¿no? Los valores de verdad. Y como podemos notar, esta columna correspondiente al valor de verdad de la disyunción fuerte es la negación del bicondicional. Mire, si el bicondicional es verdadero, aquí es falso. Si el bicondicional es falso, ¿verdad? ¿No? Lo contrario. Hay una ley lógica, y después lo vamos a ver, que relaciona estas dos conectivos, el bicondicional con la disyunción fuerte. Y podemos indicar que la disyunción fuerte es la negación de quién, del bicondicional. ¿Ya? Observación. Ahora que ya tenemos tablas de verdad, podemos clasificar a las proposiciones compuestas en tres grupos: las tautologías, las contradicciones y las contingencias. ¿Correcto? La tautología, proposición compuesta, cuyo valor de verdad siempre es verdadero. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se hace la tabla de verdad o se construye la tabla de verdad para esta proposición compuesta, en la columna o en la matriz principal o columna del del conectivo de mayor jerarquía, todos los resultados son verdaderos. Ahí se dice que es una tautología. Y en este caso, ¿correcto?
se utiliza esta notación, la letra T. A toda esa proposición compuesta la podemos reemplazar por T, indicando que es una tautología, indicando que su valor de verdad siempre es verdadero, sin la necesidad de conocer el valor de verdad de cada proposición que lo conforma. ¿Y cuándo será contradicción? Cuando el resultado de realizar, ¿no?, la tabla de verdad en la columna o en la matriz principal, tenemos puros resultados falsos. Es ahí donde se dice que se tiene una contradicción. ¿Y cuándo será una contingencia? Cuando esta proposición compuesta no es ni tautología ni contradicción. ¿Correcto? Ok. Proposiciones lógicamente equivalentes. Este término equivalente, ¿no?, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Cuando las proposiciones compuestas tienen el mismo resultado, ¿no?, en la matriz principal. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, véase, tengo P, entonces Q, no P o Q, quiero encontrar su tabla de verdad. Para P, entonces Q, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, posibilidades para P, verdad, verdad, falso, falso. Para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora sí, ¿cuál será el valor de verdad de la condicional? ¿Cuál es su matriz principal? Aquí está, esta es la matriz principal. Cuando ambos son verdaderos, verdad, verdadero, falso, 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 verdad, verdad, falso, falso, falso. ¿Correcto? Ahí está. Ahí lo tenemos. No P. No P sería falso para la primera, ¿no? Si es verdadero P, aquí no P será falso. Si P es verdadero, no P es falso. Si P es falso, no P es verdadero. Y lo mismo pone aquí. Ahora Q. Q es la misma. Verdad, falso, verdad, falso. Disyunción débil. Recordemos, ¿no? Si por lo menos una de las proposiciones es verdad, ya es verdadero. Si ambas proposiciones son falso, falso. Está verdad, verdad. Y ahora comparemos la matriz principal de P, entonces Q, con la matriz principal de no P o Q. Ahí está. ¿Listo? ¿Cómo son? Iguales. Si tienen la misma matriz principal, se dice que las proposiciones compuestas como son equivalentes. Y ahí usamos, mire, la notación de equivalencia. ¿Esto qué quiere decir? Que en problemas donde tengamos que reducir proposiciones compuestas en más simples, podemos utilizar esta equivalencia. Y en lugar de P, entonces Q, puedo colocar no P o Q y trabajar con esta proposición. ¿Correcto? Ahí está. Esa es la utilidad de las proposiciones lógicamente equivalentes. Estas proposiciones lógicamente equivalentes tienen carácter de ley, como lo es esta de aquí, que se le conoce como la ley del condicional. P, entonces Q, esto es equivalente a la negación de P, es decir, la negación del antecedente o el consecuente. ¿Ok? De esa manera se puede trabajar. Bien, principales leyes lógicas. A ver, ¿qué leyes lógicas tenemos? Involutiva. Todas ellas se pueden demostrar. ¿Cómo? Construyendo tablas de verdad. ¿Qué me dice la ley involutiva? La doble negación. ¿Correcto? Negación. Negación de P, eso es P equivalente. La conmutativa. P o Q es Q o P. O P y Q, Q y P también. ¿Ah? Y aquí una observación, también en el caso del bicondicional, podemos también indicar lo siguiente, ¿no? P sí, solo sí, Q. En algunos casos tal vez conviene colocar así, Q sí, solo sí, P. Es lo mismo, no hay problema. Y también va a ocurrir eso con la disyunción fuerte también. P, disyunción fuerte, Q, equivale también a Q, disyunción fuerte, P. Ojo, con el condicional no es cierto. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué más tenemos? Asociatividad. Mire, P o Q o R o O, el mismo conectivo de disyunción débil, ¿no?
Puedo asociar los dos primeros y luego determinar el valor de verdad de todo este resultado con el valor de verdad de R. Es lo mismo a que determinemos el valor de verdad de P, disyunción débil con el resultado de QR. No va a cambiar el valor de verdad. Es asociativo, pues, ¿no? Y aquí tenemos para el caso de la conjunción, pero véase aquí, I, ¿no? Conjunción. También podemos asociar Q y R y luego este resultado, ¿no? Compararlo pues con P, ¿no? Con el resultado de P y determinar la conjunción de todo ello. El valor de verdad es el mismo. ¿Ok? Entonces, asociatividad podemos aplicar cuando tenemos tres proposiciones unidas por ya sea o bien II. ¿Ok? Distributividad. De la disyunción con respecto de la conjunción podemos distribuir término a término. P o Q, ahí está, y ahora P o R. Ahora P y Q o R. Entonces sería P y Q o P y R. ¿Correcto? Las leyes de De Morgan también son muy importantes cuando tengamos que negar ya sea una disyunción débil o una conjunción. Negación de P o Q, entra la negación a cada proposición y la disyunción débil la cambiamos por I, por conjunción, ¿no? Y en el caso de la negación de la conjunción, la negación entra a cada proposición y la conjunción la cambiamos por disyunción. Ahí está. La ley del complemento. P y no P, falso. Aquí tenemos, por ejemplo, una contradicción simple, pequeñita, pero es contradicción. El resultado siempre es falso, sea cual sea el valor de verdad de P. Claro, si P es verdadero, no P es falso, la conjunción es falso. Y si P es falso, no P es verdadero, la conjunción sigue siendo falso. Ahí está. Esta es una contradicción simple. Ley del complemento también. En el caso de P o no P, esto es una tautología. Esto siempre es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque una de ellas siempre va a ser verdadero y la otra falso. ¿Correcto? Leyes de absorción también son muy importantes. P, O, P y Q. ¿Quién lo absorbe? P. Mire, la proposición que nuevamente se repite aquí en el paréntesis, pero aquí tiene que ser O, I. O también puede ser I, O. Ahí está, ¿no? Ley de absorción. Esta es la primera ley de absorción, pero también tenemos una segunda ley de absorción cuando tenemos la disyunción de P con una proposición compuesta donde se encuentre la negación de P. Entonces, ¿cuál es la reducción? P o Q, la otra proposición. También tenemos, ¿no? Esta otra, P y no P o Q, cuya reducción, ¿quién es? P y Q. Leyes de absorción. También tenemos la ley del bicondicional. ¿Ok? Ahí está. P sí, solo sí Q. Equivalente a P, entonces Q. Esto se le dice directa, la forma directa del condicional y la forma recíproca. Q, entonces P. La conjunción de estas dos es P, sí y solo sí Q. Observación, ¿no? Ya habíamos hecho esta observación. El bicondicional también se puede expresar como la negación de ¿quién? De la disyunción fuerte. ¿Correcto? Ok. A ver, vamos a ver entonces. Cada una de estas leyes, vuelvo a recalcar, se pueden demostrar mediante tablas de verdad, ¿ya? Entonces, con una tabla de verdad usted puede comprobar que esta proposición es equivalente a esta, ¿no? Construye la tabla, observa la matriz principal y ve que es la misma, ¿ok? Como observación adicional vamos a indicar, ¿ya? Hay también la propiedad de la ley de idempotencia, por ejemplo, ¿no? Cuando tengamos P o P, podemos reducir a una sola P. O cuando tengamos P y P, también puedo reducirla a una sola P.
¿correcto? Tanto para la conjunción como para la disyunción. Ok, ya habíamos visto esta. La ley del bicondicional, la observación indicada. Y finalmente, los cuantificadores. ¿Ok? Entonces, en el lenguaje común también solemos utilizar expresiones o términos, ¿no? Que indican, ¿no? Cantidad. Cuando trabajamos sobre un conjunto y queremos expresar que todos los elementos del conjunto la satisfacen cierta propiedad, o que algunos de los elementos del conjunto satisfacen dicha propiedad. Entonces, en ese caso es cuando tenemos que utilizar los cuantificadores. Son símbolos utilizados en una proposición lógica para indicar cuántos, cantidad, o qué tipo de elementos de un conjunto cumplen con una propiedad determinada. Para esto tenemos dos cuantificadores, el universal, ¿no? En la cual afirma que todos, ¿no? Sin excepción alguno, son los elementos de un conjunto que cumplen con la propiedad. Su notación, ahí está, se lee para todo, para cada o para cualquier, también se lee así. Y tenemos el cuantificador existencial, ¿no? Que indica existen. Y cuando digo existen, puede ser uno o puede ser más de un elemento que cumpla la propiedad. Su notación, ahí tenemos la E, pero no volteada. Y se lee existe al menos, existe por lo menos, hay también, ese término hay también quiere decir cuantificador existencial. Ejemplo, para todo X en los naturales, este conjunto N es el conjunto de los números naturales. 2X más 1 es impar. Ahí estoy haciendo aclaración, ¿no? Que para todos los naturales se cumplen. ¿Cuándo será verdadero? ¿Cuándo será falso? Como dice cuantificador universal, todos los elementos del conjunto tienen que cumplir con la propiedad o tienen que satisfacer la propiedad. Si hubiera algún elemento del conjunto que no verifica la propiedad, entonces es falsa la proposición cuantificada. Y en el caso del cuantificador existencial, existen, ¿no? Basta con que encontremos por lo menos un elemento del conjunto que cumpla con la propiedad y este es verdadero. Pero si ninguno de los elementos del conjunto verifican la propiedad, esto será falso, porque no va a existir ese elemento. ¿Correcto? De esa forma, entonces, se trabaja. ¿Cómo se lee? Para todo X que pertenece al conjunto de los números naturales, se cumple, se verifica que 2X más 1 es impar. Aquí tenemos otro, ¿no? Para todo A elemento en los naturales, existe un elemento, por lo menos uno, en los naturales, tal que X está entre A y A más 1, ¿no? Esto quiere decir X está entre A y A más 1. ¿Correcto? Ahí está. Bien, ahora sí, con todo esto que acabamos de ver, vamos a la resolución de los ejercicios de clase, ¿ok? A ver. Bien, aquí tenemos el primer problema. De los siguientes enunciados, véase que tenemos 4 enunciados, ¿no? ¿Cuál o cuáles son proposiciones lógicas? Hay que determinar cuál de estas 4 proposiciones son, cuál de estas 4 enunciados son proposiciones. ¿Cuándo decíamos que era una proposición? Cuando se puede establecer un valor de verdad. Casualmente esa es la propiedad de la proposición, tener un valor de verdad. En la primera, ¿qué me dice? 2X menos 2 es un número par. ¿Será proposición? No, ¿correcto? ¿Por qué no será proposición? Porque no me dicen quién es X. No está especificado X. X es una variable. Entonces, aquí vemos que la primera no es proposición, no está establecido quién es X. X es variable.
Ahí está. La segunda me dice 5 tercios menor que 7 quintos. Ahí tenemos una comparación entre dos fracciones, ¿no? ¿Será verdadero? ¿Será falso? ¿Tiene un valor de verdad? Sí tiene un valor de verdad. A ver, ¿cómo comparamos dos fracciones? Para eso hay que recordar, ¿no? 5 por 5, 25. 3 por 7, 21, ¿cierto? Ah, la relación es así, ¿no? Entonces sí es proposición porque el valor de verdad es falso. Pues, tiene su valor de verdad. Entonces, la segunda es una proposición lógica. Ahí está. ¿Por qué? Porque es falso, tiene valor de verdad. La tercera, el cero es un número entero y también es par. Ok, antes de ver esta, y aquí vamos a hacer una observación. Ya estamos trabajando con conjuntos numéricos, ¿ok? ¿Qué conjuntos numéricos tenemos? Acá voy a colocar la observación, ¿ok? Los conjuntos numéricos, los cuales vamos a trabajar en este ciclo, son el conjunto de los números naturales, que vamos a considerar a partir del 0 en adelante. 0, 1, 2 y los demás números que se obtienen aumentando 1 al anterior, le llamamos pues conjunto de números naturales. El conjunto de números enteros está formado por los enteros negativos unido con el 0 y unido con ¿quién? Con los enteros positivos, ¿correcto? Ahí está. Ese es entonces el conjunto de los números enteros, ¿correcto? Otro de los conjuntos numéricos que también se van a utilizar posteriormente tal vez o ahora, no hay problema, sería el conjunto de los racionales, como en este caso, ahí está, 5 tercios, 7 quintos son racionales, ¿no? Ahí ya los tenemos. Que son números de la forma m sobre n, con m y n enteros, siempre que n sea diferente de 0. Los irracionales, ¿no? Ahí está. Raíz de 3, pi, e, raíz cuadrada de 7, por ejemplo, o raíz cúbica de 2, todos ellos son irracionales. Y finalmente, el conjunto de los números reales, ¿ok? Esos son entonces los conjuntos numéricos y las notaciones simbólicas que tenemos. Ok, entonces aquí en la proposición 3 dice, ¿el 0 es un número entero? Sí, por la misma definición. Y es par, definición de número par. Todo número, ¿correcto? Todo número escrito en la forma 2n, donde n es entero, es par. Y el 0 se puede escribir como 2 por 0, por lo tanto es par también. Entonces, ¿cómo es esta proposición? El 0 es un número entero, verdadero. El 0 es par, verdadero. Conjunción, verdad. Tiene valor de verdad y es verdadero. Es una proposición, ¿correcto? Ahí está. La 4, 3x más 5 es 9, mayor que 9, perdón. ¿Será proposición? Nuevamente tengo una comparación, pero ojo aquí, X, ¿quién es X? ¿Nos dicen quién es X? ¿Nos especifican quién es X? No. Por lo tanto, X es una variable. Entonces, esta comparación que se está haciendo, esta afirmación, no es una proposición. Nuevamente, ¿por qué? Porque X es variable. Entonces, finalmente, solamente dos de ellas son proposiciones, la 2 sí y 3 sí. Clave, entonces, para este problema, la letra B. ¿Correcto? Ahí está. Eso entonces para el problema 1. Y ahora nos preparamos a ver el problema número 2. Ok, bien, por los que me dijeron B, letra B. Ok. Aquí tenemos problema 2. Me dice, si la proposición, si existe democracia, entonces o no hay detenciones arbitrarias o hay o hay violaciones de los derechos civiles. Es falsa. Mire, ahí me está dando un dato, que esa proposición compuesta es falso. Entonces, dice, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. ¿Ok? Vamos a determinar el valor de verdad de cada proposición en este orden. Ahora, ¿cómo trabajar en este tipo de problemas? Bien, lo primero que hay que hacer aquí, con el dato
dato inicial, con el valor de verdad de esta proposición compuesta, es expresarla en símbolos. ¿Ya? Una buena notación te conduce a una solución correcta del problema. ¿Ok? Vamos a ver. Sean entonces, a ver, ¿qué proposiciones identificamos? Sí, existe democracia. Aquí hay una. Existe democracia. Aquí está el conectivo sí entonces, ¿no? Condicional. Existe democracia. Ahí está la proposición P. ¿Qué más? O, no hay detenciones arbitrarias. O, aquí hay otra. Aquí está el adverbio de negación. Esta no. El adverbio de negación no se considera dentro de la notación. Hay detenciones arbitrarias. Sería la segunda proposición. Ahí está Q. Hay detenciones arbitrarias. O, dice, hay violaciones de los derechos civiles. Aquí hay otra tercera proposición. Hay violaciones de los derechos civiles. Muy bien. Una vez que hayamos ya denotado, ¿correcto? Denotado las proposiciones que participan en este problema, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a denotar ya toda la proposición compuesta en símbolos. ¿Ok? Y bueno, a ver, veamos. Dice sí. Entonces, condicional. Existe democracia, P. Ahí está. Entonces, ahí. O no hay detenciones arbitrarias o hay violaciones de los derechos civiles. Mira, aquí hay una coma y aquí tengo o. Disyunción fuerte, ¿cierto? Entonces sería la disyunción fuerte de no hay detenciones arbitrarias, es decir, no Q, disyunción fuerte, hay violaciones de los derechos civiles, R. Ahí está. ¿Cómo es? Falso, me dice. Entonces, si esta proposición es falsa, podemos determinar el valor de verdad de las demás proposiciones. A ver, veamos. ¿Cuándo es falso el condicional? Recordemos, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ahí se cumple esto. Ahora, entonces, con esto ya nosotros tenemos un dato muy importante, que P tiene un valor de verdad. ¿Cuál es? Verdadero. P es verdadero. Ahí está. QR, ¿puedo determinar su valor de verdad? No, no puedo determinarlo directamente porque sabemos que la disyunción fuerte es falso en dos casos, cuando ambos son verdaderos o cuando ambos son falsos, ¿no? Entonces, ahí sí no se puede. Bueno, lo dejamos ahí por el momento. Tal vez no es necesario saber Q y R. Bueno, lo dejamos ahí, solamente con P. A ver, entonces, ¿ahora qué hacemos? Analizamos cada proposición. ¿Ok? A ver, la primera proposición. Hay detenciones arbitrarias, dado que, ojo, el dado que era una condicional de manera indirecta. Hay detenciones arbitrarias, aquí está Q, dado que así actúa, ¿cierto? No existe democracia. Existe democracia es P, no existe democracia no P. Equivalente a. Ahora sí, vamos a escribirlo en la forma, ¿ok? En la forma normal, ahí está, no P, entonces Q, y ahora sí, podemos nosotros colocar, pues. Valor de verdad de P, verdadero. ¿Cómo es no P? No P sería falso, pues, ¿no? Ahí está, por esto de aquí. Y si no P es falso, entonces, ¿cómo es toda la proposición compuesta? Verdadero, ¿cierto? Recuerde que cuando el antecedente es falso, no importa cuál sea el valor de verdad del consecuente. Siempre esto es verdad. Entonces la primera es verdadero. ¿Ok? Bueno, sí, aquí es una disyunción fuerte. Hago la aclaración. ¿Por qué? Porque dice, no hay detenciones arbitrarias o hay violaciones de los derechos civiles. En la lectura, el o es una disyunción fuerte. ¿Correcto? Ahí va. Bien, ya habíamos establecido entonces el valor de verdad de la primera proposición. Vamos a la segunda. A ver qué nos dice la segunda. ¿Correcto? A ver, veamos.
Dice, ¿existe democracia o no hay detenciones arbitrarias? Bien, existe democracia. Aquí está, P. O no hay detenciones arbitrarias. O, pero este ¿qué O es una disyunción débil, ¿cierto? Ahí está, débil. O. No hay detenciones arbitrarias. Hay detenciones arbitrarias es Q. Aquí es no Q. No hay detenciones arbitrarias. ¿Puede establecer su valor de verdad? A ver, veamos. A partir de ahí. Valor de verdad de P. Dato del que hemos conseguido, ¿no? Dato que hemos conseguido del dato del problema. Esto es verdadero. Y en una disyunción débil, si una de las proposiciones es verdad, ¿cómo es todo? Verdadero, ¿cierto? Verdad. Entonces, ahí está. ¿Correcto? Entonces, la segunda proposición también es verdadero. ¿Ok? A ver, pasamos ahora a la tercera proposición. A ver, ¿qué nos dice? Si no hay violaciones de los derechos civiles, entonces existe democracia. Véase aquí una condicional. No hay violaciones de los derechos civiles, es el antecedente. Ah, entonces no R. Ahí está. Entonces, existe democracia, consecuente, existe democracia, ahí está. Bien, ahora efectivamente, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo era P? P es verdadero. Entonces, mire, el consecuente es verdadero. ¿Cómo es toda la proposición? Verdadero, efectivamente, ¿no? Porque de corroborar con la tabla de verdad. Nosotros habíamos hecho el análisis de la tabla de verdad del condicional y eso habíamos determinado. Si el consecuente
Ok, estábamos viendo entonces el problema 2, ya habíamos concluido prácticamente, estábamos indicando entonces que el valor de verdad de cada una de las tres proposiciones dadas son, ¿no? Verdad, verdad y verdad. Entonces, ¿cuál era la respuesta? La letra A, ¿cierto? Ahí está. Ok, ahora vamos, pasamos pues al problema número 3. Aquí está el enunciado, ¿sí? ¿Qué nos dice? La proposición, Alfredo tiene neumonía, pero no necesita un respirador artificial. Entonces, no es cierto que Alfredo tiene neumonía. A ver, vamos a ver. Bien, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero, utilizar una notación simbólica, ¿cierto? Para esta información. Y una vez que lo representemos en símbolos, ¿correcto? Vamos entonces a reducir utilizando lo que son las leyes lógicas, ¿sí? Y al utilizar las leyes lógicas, luego lo reducimos a su expresión más simple y finalmente lo que vamos a hacer es cada alternativa expresarlo también en símbolos, ¿ok? Y una vez que lo expresemos en símbolos, lo vamos a reducir, ¿ok? A ver, un minuto. ¿Se escucha, cierto? Ah, ya, sí, sí. Entonces, eso es particular, no es en general. Ok, bien. Vamos entonces, como estábamos indicando, a ver, ¿qué notaciones simbólicas vamos a utilizar para las proposiciones? ¿Qué proposiciones tenemos? Alfredo tiene neumonía. Aquí hay una proposición. Ahí está, sea P, Alfredo tiene neumonía, pero no necesita. Recuerde que el adverbio de negación no se, ¿correcto? En este caso lo separamos. Entonces, necesita un respirador artificial. Alfredo necesita un respirador artificial. Ahí tenemos Q, la otra proposición. Y ahora sí, representemos en símbolos entonces. ¿Correcto? Ok, me parece que el problema es particular. ¿El resto sí me escucha? Sí, ok. A ver. Bien, entonces, problema 3, vamos a interpretar en símbolos lo que tenemos aquí, ¿ok? A ver, veamos. Alfredo tiene neumonía, ahí está, eso es P. ¿Qué más dice? Pero, recuerde que el pero es conjunción, ahí está. No necesita un respirador artificial. Alfredo necesita un respirador artificial, es Q. No necesita, no Q. Ahí está. ¿Qué más nos dice? Entonces, a condicional. Pero ojo, aquí hay un punto y coma. Entonces quiere decir este punto y coma separa todo lo anterior desde el inicio, ¿ok? Ahí está, hasta aquí. Entonces, no es cierto que, y ahora viene una coma. Entonces, esta negación corresponde a todo lo que viene después de la coma, ¿sí? Sería Alfredo tiene neumonía o necesita un respirador artificial. ¿Ok? Alfredo tiene neumonía, eso es P, o necesita un respirador artificial, o Q. Ahí está. ¿Correcto? Bien, entonces ya tenemos nosotros aquí la representación en símbolos y ahora sí vamos nosotros a reducir la expresión. ¿Cómo lo reduzco o cómo lo reducimos? Utilizando lo que son las leyes lógicas. ¿Ok? Efectivamente, con leyes. Bien, y lo primero que vamos a hacer es utilizar la ley del condicional, que aquí tenemos el antecedente, entonces negamos el antecedente, que es P y no Q, o el consecuente, aquí está, y entonces tendríamos la negación de P o Q. Ahí está. Ley del condicional. Siguiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Utilizamos las leyes de Morgan, ¿cierto? En cada caso. Entonces, la negación de P y no Q, leyes de Morgan, sería no P
la I cambiamos por O, y ahora negación de la negación de Q, lo cual sería Q, ¿correcto? Ahí está. O, y ahora entra la negación también aquí, leyes de De Morgan. Sería no P, la O cambiamos y no Q. Ahí está. Muy bien, hemos usado leyes de De Morgan. Ahora, ¿qué podemos notar aquí? Véase. No P, O, Q, O, esta proposición que está asociada, ¿cierto? Que está en paréntesis. Haga de cuenta que esto es una sola proposición. Como tenemos o, podemos asociar esta proposición Q con todo el paréntesis, haciendo uso de la ley asociativa. Véase, dejamos no P, O, y ahora sí, asocio. Por ley asociativa, esto sería Q o no P y no Q. Ahí está. Cierro el corchete. ¿Ok? Equivalente a, y ahora en el corchete, ¿qué podemos nosotros notar u observar? Véase ahí que tengo la disyunción de Q o no P y no Q. Pero como podemos notar aquí, tenemos Q y aquí en el paréntesis no Q. Entonces, mire, Q o no P y no Q, que puedo utilizar aquí en el corchete, absorción, ¿no? La segunda ley de absorción. Todo lo que está en el corchete se puede reemplazar por Q o no P, ¿correcto? El que se encuentra aquí fuera, disyunción débil, ¿con quién? Con la otra proposición, ¿no? Ahí está. Que diferente a la negación de Q. ¿Cuál es? No. Ahí está. Bien, finalmente, ¿qué podemos hacer? Conmutativa, mire, en el paréntesis puedo mover el orden. No hay problema, esto sería no P o Q. Y ahora sí, finalmente, ¿qué podemos hacer? Asociar, ¿no? No P o no P. Y dejamos o Q fuera. Ahí está. No P o no P, la idempotencia. Se trata de la misma proposición, entonces se reduce a no P. O Q. ¿Correcto? Ahí está. Y la reducción. Ahora que ya tenemos reducida la proposición, pasamos ahora a interpretar A, C, D, las alternativas. Entonces diremos así, de este modo, la alternativa A, ¿cómo sería? Alfredo tiene neumonía, o sea, P, o no necesita un respirador artificial, es decir, o no Q. Como vemos, comparamos, no es esta la proposición que hemos obtenido aquí, ¿cierto? Falla, esta no es. Alternativa B, veamos. Alfredo no tiene neumonía, o sea, no P, pero recuerde que el pero es conjunción, ¿correcto? Necesita un respirador artificial, Q. Como vemos, tampoco es esta proposición la que hemos obtenido aquí del dato. Entonces, tampoco es. La letra C, alternativa C. Si Alfredo tiene neumonía, ahí está, si P. Sí, ya está, ¿no? Entonces, se sobreentiende, necesita un respirador artificial. Ahí está. Necesita un respirador artificial. Muy bien, vamos a llevar en términos de disyunción utilizando la ley del condicional. Esto sería la negación del antecedente o el consecuente. Y como vemos, se trata de la misma proposición que hemos obtenido. Entonces, esta sí. Finalmente, corroboremos letra D. No es cierto que Alfredo tenga neumonía, o sea, no P. Que como vemos, tampoco. Finalmente, esta proposición dada es equivalente a cuál de al caso C, ¿no? La letra C sería la respuesta para este problema 3, ¿sí? Bueno, ahí está el enunciado. Hemos reducido utilizando leyes lógicas, ¿correcto? Ahí está. No Q no corresponde, no P y Q tampoco corresponde. Si P, entonces esa sería la respuesta, ¿no? Clave entonces al problema número 3, la letra C, ¿ok?
Bien, pasemos ahora a ver el problema número 4. A ver qué nos dice. Ahí está. Determina en cada caso si la proposición es una tautología o es una conexión o una contingencia en el orden indicado. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Primero, ¿qué proposiciones tenemos por aquí? Pedro estudia y trabaja. Vea, si aquí hay dos proposiciones. A ver. Pedro estudia P. Pedro trabaja. Otra proposición Q. En base a ello vamos a utilizar una notación apropiada o adecuada. ¿Ok? Bien, a ver, en el primer caso, Pedro estudia y trabaja. Entonces, ahí está. Pedro estudia y trabaja. Conjunción. Coma, separación. Por eso lo hemos puesto en paréntesis, ¿ok? Pero, dice, no trabaja. Entonces, todo eso, conjunción, no, ahí está, no trabaja. ¿Correcto? ¿Qué más dice? Punto y coma, pero el punto correcto tiene más peso que una coma. Entonces separa todo lo anterior. Entonces todo lo anterior lo ponemos en corchete. ¿Listo? Ahí está. O no es cierto que Pedro estudia, ¿no? O disyunción débil. No es cierto que Pedro estudia. No P. Ya está. Esa es la proposición. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reducirla utilizando las leyes lógicas nuevamente. Y si no, puede realizar una tabla de verdad y analizar la matriz principal que correspondería a este conectivo, ¿cierto? Ahí. Si todos son verdaderos, es una tautología. Si todos son falsos, una contradicción. Y si hay verdaderos y falsos, una contingencia. ¿Ok? Pero lo podemos hacer también utilizando lo que son las leyes lógicas. Veamos. Bien, ¿qué podemos hacer? Mire, aquí en el corchete tenemos y, la conjunción de estas tres proposiciones. Luego podemos asociar Q y no Q, ¿cierto? Propiedad asociativa. Asociemos, entonces sería así, corchete, dejo fuera P y ahora asocio Q y no Q. Cierro, ahí está, o no P. Listo, ¿correcto? A ver, ahora, ¿qué más podemos hacer por aquí? Bueno, esto es equivalente. Ahora observemos, pues, Q y no Q. Esto es conocido, ¿cierto? ¿Esto qué es? Una contradicción. Esto siempre es falso. ¿Por qué? Porque Q no Q tienen valores de verdad opuestos. Quiere decir que una de ellas siempre va a ser falso. Por lo tanto, la conjunción es falso. O sea, ¿qué me queda así? P y falso. ¿No? Ahí está. Todo ello, disyunción con no P. ¿Correcto? Ahí está. Pero en una, veamos aquí, pero en una conjunción donde una de las proposiciones ya es falso, ¿cómo es toda la proposición? Falso. ¿Correcto? Entonces todo esto es falso. Disyunción débil, no P. Ahí está. Finalmente, ¿qué vamos a tener? Falso, disyunción débil, no P. ¿De quién depende? Como es una disyunción, depende de no P. Porque si no P es verdadero, todo sería verdad. Y si no P es falso, sería falso. Entonces depende de no P. Entonces, esto es no P. Además, correcto, las contradicciones se comportan como elemento neutro bajo el conectivo de disyunción débil. Ahí está. No P. P puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, ¿qué es esto? Una contingencia, ¿correcto? Vamos a denotar. Entonces, aquí tenemos una contingencia. Depende de P. Ahora pasamos a la segunda afirmación, la segunda proposición. A ver qué me dice. Es falso que, bueno, ese es falso que, eso es una negación. Ahí está.
Pedro trabaja ya que estudia. Mire, todo eso en paréntesis, es uno solo, ahí hay un punto seguido, ¿no? Pedro trabaja, ok, Pedro trabaja, ya que el ya que actúa de manera indirecta, no se olvide. Estudia, Pedro estudia, eso es P. Cierro. Punto. Separación de todo lo anterior, ¿cierto? Todo esto que está aquí, ahí está, separación. ¿Qué más tenemos? A ver, dice, sin embargo, recuerda, el sin embargo también es otra forma de expresar a la conjunción. Sin embargo, Pedro trabaja es. Listo. ¿Cómo escribimos esto que está aquí? A ver, vamos reduciendo, ¿no? Utilizando leyes lógicas, tenemos lo siguiente. A ver, bueno, aquí sería, voy a escribirlo así, la negación de P, entonces Q. Todo esto y Q, equivalente a. Bien, esto sería la negación P, entonces Q. Recuerde, ley del condicional, no P o Q y Q. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ley de De Morgan, ¿cierto? Aquí, por la ley de De Morgan. Negación de la negación de P, doble negación, eso es P. La O cambiamos por I, ahora negación de Q. Todo esto y Q. Ahí está. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? I. Puedo asociar estos dos, ¿cierto? Ley asociativa. Dejamos P y ahora asocio no Q y Q. Pero no Q y Q es conocido, ¿cierto? Q y no Q o no Q y Q, eso hemos trabajado también aquí. Todo esto, ¿cómo es? Falso, ¿recuerda? Eso es una de las contradicciones conocidas. Entonces, esto será equivalente a P y toda esta expresión en el paréntesis, eso es falso. Y si es falso, en una conjunción, basta que una proposición sea falso, todo es falso. Quiere decir que el valor de verdad de esta proposición siempre es falso para cualquier valor de verdad de P y de Q. Por lo tanto, si esto me resulta siempre falso, eso quiere decir que cuando hagamos la tabla de verdad, en la matriz principal todos los resultados van a ser falsos. Entonces, eso corresponde a una contradicción. O sea, la segunda es una contradicción. Vamos a ver ahora la tercera proposición. Ya tenemos entonces la primera es contingencia, la segunda contradicción y ahora nos faltaría ver la tercera. ¿Cómo es la tercera? Dice, Pedro no trabaja dado que, el dado que es de manera indirecta. Entonces tenemos no Q, dado que, ahí está, dado que estudia, dice P. Coma, separación, ¿correcto? Todo esto lo separo. O Pedro estudia. Disyunción débil. Pedro estudia. Eso es P. Ya está. Ordenemos entonces esto a qué es equivalente. A ver. Primero vamos a escribir aquí la forma, ¿no? Directa. Esto sería P, entonces Q. Todo ello o P. Ahí está. Ahora sí, vamos a usar las leyes del condicional, ¿correcto? Usando la ley del condicional sería no P o no Q. Todo esto o P. Ahí está. ¿Y ahora qué podemos utilizar? Ley conmutativa, ¿no? Podemos mover el orden, ¿cierto? Ahí en el paréntesis, pues. Movamos el orden, entonces. Esto también es no Q o no P. O P. Y no cambia. Ahora, ¿qué puedo usar? Asociativa, ¿no? Como tengo O, voy a asociar no P con P. Entonces dejo Q, O, no P o P. ¿Ya está? Y ahora, pero no P o P. Eso también es conocido. Eso siempre es verdad, ¿cierto? Esto es una tautología, esto de aquí. Entonces, esto siempre es verdadero. Claro, porque una de las proposiciones, como son opuestas, una siempre es verdadero y la otra es falso. Entonces vamos a tener Q
disyunción débil con verdadero, con una proposición que es verdadero. En este caso, ¿a qué es equivalente? A verdad. Esto siempre va a ser verdadero, porque en la disyunción basta que una proposición sea verdadero y todo es verdad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si es verdadero, quiere decir a ver, ahora sí, ¿me escuchan? Ok, ha habido un pequeño problema. A veces esto ocurre, pero bueno, no hay ningún inconveniente. Continuemos entonces. A ver, voy a compartir. ¿Ya? A ver. Ahí está. Ok, bien. Continuemos entonces. Bien, como estábamos indicando, ya habíamos determinado, ¿correcto? Que la primera proposición era una contingencia, la segunda una contradicción y la tercera una tautología, ¿correcto? Clave entonces la letra A, ¿sí? Y hubieron algunos que dijeron la A, muy bien por ellos, ¿ok? Pasamos entonces ahora al problema 5. ¿Y qué nos dice este problema 5? Dadas las proposiciones P, Roger es ingeniero, Q, Roger es profesor. Simplifique la siguiente proposición compuesta y determine su equivalente. ¿Ok? Entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer es usar leyes lógicas y reducir a lo mínimo esta expresión o esta proposición. ¿Qué me dice? A ver, tenemos corchete, P entonces Q, todo ello entonces no P, entonces no Q. Cerramos el corchete y no Q, ¿ok? Tenemos aquí que aplicar, mire, 3 condicionales, ley del condicional, ¿ok? Estemos preparados, vamos a aplicarlos todos al mismo tiempo, ¿ok? Equivalente a. Entonces sería condicional, aquí el que estoy señalando, ¿ok? La del centro, sería la negación de todo este antecedente, ahí está, pero el antecedente es una condicional, ya la voy a reemplazar, ¿eso quién es? No P o Q. O el consecuente, ¿cierto? El consecuente, ¿quién es? Esta condicional. Pero esta condicional, nuevamente aplico la ley del condicional, sería la negación de no P, doble negación, eso es P, ¿cierto? O el consecuente, que es no Q, ¿ok? Entonces todo ello en corchete, siempre respetando los signos de agrupación y no Q. Ahí está. Ok, ahora siguiente, mire, aquí tenemos la disyunción débil de no Q, P, O y esta otra que está aquí, en este paréntesis, que es la negación de todo esto. ¿Qué puedo utilizar? La ley asociativa, por ejemplo. Como es O, voy a asociar ahora este P que está aquí con la primera que está aquí. La voy a asociar en una sola y dejo libre el no Q. Véalo así, mire. Corchete. Y ahora sí, voy a asociar lo que habíamos indicado. Ahí está, negación de la negación de P o Q. O el P que estaba aquí, ya lo asocié y dejo fuera el no Q. Ahí está, cierro el corchete y no Q. ¿Ok? Es lo mismo, solo hemos aplicado asociatividad. ¿Con qué finalidad? Ahora podemos observar fácilmente que tenemos fuera de los corchetes, no Q. Y en el corchete, mire, comienza con no Q por aquí, por la izquierda. Entonces tenemos no Q o, y perdón, no Q o cualquier otra proposición. ¿Qué puedo aplicar aquí? Esta es una, ¿no? Similar a una de las leyes de absorción, solamente que está en orden invertido, ¿cierto? Entonces, todo esto se reduce a quién? Al que se repite. ¿Quién es? No Q.
Ahí está. No QI, no QO, cualquier otro. Entonces, el no Q lo absorbe. Sería no Q todo esto. Ahí está. Entonces, bien, no Q, pero no Q que Q es Roger, es profesor. No Q sería no es profesor, ¿no? Roger no es profesor. ¿Ok? Finalmente, entonces, ¿cuál de las alternativas es la correcta? Roger no es profesor, tenemos la letra C, ¿correcto? Clave, entonces, ajá, efectivamente, la letra C. Ahí está. La anotación, bueno, el dato que nos daba el problema, estamos reduciendo, ahí claramente vemos, ¿no? De poder lo que es la ley de absorción. Clave, entonces, la letra C. Ok, veamos ahora el 6. A ver, ¿qué nos dice el problema 6? Ok, ahí tenemos problema 6. Efectivamente, C de casa fue el anterior. Ok, letra C, perdón, problema 6. La proposición dice, no vi la película, pero leí la novela. Entonces, no vi la película ni leí la novela. Es equivalente a, nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Expresar en símbolos, ¿cierto? Toda la expresión dada. Para eso tenemos que utilizar una notación apropiada. A ver, veamos. ¿Qué proposiciones tenemos? Sacamos el adverbio de negación, tendríamos. Vi la película. Ahí hay una. Vi la película. Sea P, vi la película. Pero es conectivo. Leí la novela, ahí está la otra. Leí la novela, Q. Ni leí la novela, bueno, se trata de esas proposiciones. Así expresamos toda, ¿no? Toda esta proposición que nos dan de información en símbolos, entonces, ¿ok? Vamos, entonces, expresarlo en símbolos. ¿Qué me dice? No vi la película, pero leí la novela. No vi la película, y está, pero es I. Leí la novela. La novela, ahí está, leí la novela, eso es Q. ¿Qué más dice? Entonces, ahí está todo esto, como es la separación, la coma, todo esto es el antecedente, ¿ok? Entonces, paréntesis, pues. Entonces, por la coma, ¿no? De separación. Ahora, ¿qué viene? Coma, todo lo que viene es uno solo. No vi la película ni leí la novela, allá. No vi la película ni leí, quiere decir que ambos a la vez, o sea, y ni leí la novela. No. Ahí está, ya lo hemos expresado en símbolos. Siguiente paso, ¿qué hacemos? Reducimos. ¿Cómo reducimos? Usando leyes lógicas. Ley del condicional, ¿cierto? La negación del antecedente, ahí está, o el consecuente. Listo. Ahora, ¿qué usamos? Las leyes de Morgan aquí, ¿cierto? Entra la negación. Tenemos la negación de una conjunción, sería la negación de la primera proposición, lo cual es doble negación habría, entonces sería P. La I cambiamos por O y tendríamos O no Q, ¿correcto? O por aquí, no P y no Q, ¿correcto? Ahí está. ¿Listo? Siguiente paso, ¿qué podemos hacer ahora? Asociar, ¿no? Mire, acá tengo una disyunción débil, otra disyunción débil, tengo esta proposición, la segunda y la tercera sería todo el paréntesis. Voy a agrupar la segunda con todo el paréntesis. ¿Y qué tendríamos por ley asociativa? PO, a ver, asociemos aquí. No Q, O, y ahora todo este paréntesis, ¿eh? Ahí está. Y ahora en el paréntesis, ¿qué podemos observar? Observe el paréntesis, ve hacia ahí.
Mire, no Q. A ver, perdón, acá copié mal, me parece. Sí, he copiado mal. Acá es Q, ¿no? Hay que tener cuidado a veces cuando uno transcribe, ¿no? Acá está. No PI, este era no Q. Cierro. Ahora sí. Observemos entonces aquí. Como habíamos indicado, ¿correcto? Aquí en el corchete, ¿qué podemos observar? No Q O, no PI. Mire, aquí el mismo no Q. Se repite. O I, que puede utilizar la ley de absorción, ¿correcto? Ahí está, la ley de absorción. Entonces, por ley de absorción, ya podemos reducir esta expresión. A ver, reduzcamos. Me quedaría P, O, y efectivamente, todo esto sería no Q. Ajá, P o no Q. ¿Ok? Y entonces, a ver, vamos a ver. P, ¿qué cosa quiere decir? Vi la película. La O es O, ¿correcto? No leí la novela, ¿no? Vi la película, ahí, pero no leí la novela. No, esa no es, ¿cierto? A ver, vamos entonces a interpretarlo en símbolos, ¿ok? Bien, veamos. A ver, vamos con las alternativas. A, vi la película, ¿ok? Eso es P. Pero el pero es sí, no leí la novela, no Q. Como vemos, no es esta. La alternativa B, leí la novela, ¿ok? Leí la novela, eso es Q. En consecuencia, ahí está, vi la película, P. ¿Esto a qué es equivalente? La negación del antecedente o el consecuente. Por propiedad conmutativa, esto todavía lo puedo escribir así, cambio el orden. Y como vemos, P o no Q, P o no Q, ay, con esta coincide, ¿no? En el caso de la C, no vi la película ni leí la novela. No P ni leí ambos a la vez, o sea, y no Q también, ¿no? Que como vemos, tampoco es esta. Finalmente, la letra D me dice, vi la película y leí la novela. Vi la película y leí la novela. Que como vemos, tampoco corresponde. Por lo tanto, la clave sería la letra B, efectivamente, ¿no? Ahí está, hicimos el enunciado, hemos reducido usando leyes lógicas. Mire cuán importantes son las leyes. ¿Ok? Nos permitió reducir la expresión a lo más simple. Ahí está, P o no Q, interpretación de cada alternativa y vemos que la letra B es la que coincide. Clave, entonces, perdón, la letra B. Esa sería la clave. Ok, eso para el problema 6. Bien, pasemos ahora al problema 7. A ver qué nos dice 7. Ahí tenemos el problema 7, ¿ok? Dice la proposición, María estudia o trabaja, pero si no estudia, entonces trabaja. En consecuencia, María no trabaja. Es equivalente a, muy similar a problemas anteriores, ¿cierto? Primero, usar una buena notación para representar en símbolos. A ver, María estudia, o aquí hay un conectivo. María estudia, aquí hay una proposición, P. María trabaja, aquí hay otra, ¿cierto? Q. Si no estudia, entonces trabaja. En consecuencia, María no trabaja. Bien, solamente tenemos dos proposiciones que participan en este enunciado. Vamos entonces, problema 7. Ahora que tenemos ya la notación para las proposiciones en símbolos, ¿qué tendríamos? María estudia o trabaja, eso es uno solo. María estudia o trabaja, ahí está. Coma, separación, ¿no? Todo esto se separa. A ver, ahí está. Pero es conjunción. Y ahora viene un condicional. Si no estudia, entonces trabaja. Muy bien, condicional. Si no estudia, entonces trabaja. Ahí está. Punto y coma, separación de todo lo anterior, ¿cierto? Entonces, corchete, todo lo anterior.
En consecuencia, por lo tanto, ¿eso qué es? Condicional. María no trabaja. O sea, no Q. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que reducir, pues, usando leyes lógicas. Por leyes lógicas, nuevamente, la ley del condicional. Negación del antecedente. A ver, el antecedente es P o Q. Y aquí tengo otra condicional. Ya voy a utilizar. Aprovecho y también, nuevamente, aquí condicional. Doble negación sería de P, ¿no? O sea, P o Q. Ahí está. Cierro. O no Q. ¿Listo? Hemos aplicado la ley del condicional 2 veces. Seguimos por aquí. A ver, ¿qué tenemos entonces ahora aquí? Vamos a utilizar, véase aquí, ¿qué podemos notar? Que se repite, mire, aquí en el corchete, P o Q, P o Q. La ley de idempotencia. Como estamos con la conjunción, puedo colocar uno solo, ¿correcto? Una sola vez. Entonces sería la negación y todo esto que está aquí en el corchete se reduce a P o Q. O no Q. Ahí está. Ahora, ¿qué puedo utilizar? La ley de Morgan aquí primero, ¿cierto? Equivalente a por Morgan. ¿Ok? Por De Morgan. La negación de P, la O cambiamos por I, negación de Q. Ahí está. O no Q. Finalmente, ¿qué puedo utilizar? La ley de absorción. ¿Por qué? Veamos aquí, observemos 7, esta última parte. Mire, veamos de derecha a izquierda. No Q o no Q el mismo y no P. ¿Correcto? Entonces sí lo podemos reducir. ¿Quién lo absorbe? No Q. Ahí está. Y no Q, ¿qué me representa? María no trabaja, ¿no? Por lo tanto, entonces sería María no trabaja. Ahí está. Y dentro de las alternativas, la que corresponde a María no trabaja sería la letra D, ¿correcto? Clave entonces para este problema número 7 sería la letra D. Ahí está el enunciado que ya lo hemos representado. Operaciones, diré leyes lógicas, reducción, no Q. Por lo tanto, pues María no trabaja. ¿Ok? Bien, eso entonces para el problema 7. Y ahora veamos el problema 8. A ver, ¿qué nos dice 8? Ok, clave, la letra D, como habíamos dicho. Ok, bien, por los que me contestaron. Ok, sí, sigamos entonces adelante. Problema 8, aquí lo tenemos. Dadas las proposiciones, Luis trabaja en el taller ya que no estudia en el colegio. Luis estudia en el colegio, sí, solo sí trabaja en el taller. ¿Ok? Bien, ¿qué me dice? Si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? ¿Ok? Según el enunciado de lo que acabamos de leer, nosotros podemos notar que tenemos las siguientes proposiciones. Luis trabaja en el taller, ahí hay una. El ya que es conectivo lógico, ¿cierto? No adverbio de negación. Ah, Luis estudia en el colegio, esa es la otra. Ahí está. Bien, y ahora sí, interpretemos, pues, la primera proposición. A ver, veamos. La 1. ¿Qué me dice? Luis trabaja en el taller. ¿Ok? Luis trabaja en el taller, ahí está. Ya que, recuerda el ya que era en forma indirecta, sí, ya que no estudia en el colegio, no Q. Ahí está. Muy bien, vamos a reducirlo, ¿ok? Vamos a expresarlo en su forma más simple, si es posible. Equivalente a, esto se escribe también como no Q, entonces P. Equivalente a ley del condicional. La negación del antecedente, pero como tengo una negación de Q, doble negación, eso es Q. O el consecuente. Bien, quiere decir que todo esto lo puedo expresar también como P o Q. O sea, la primera es la disyunción débil. Ahora vamos a la segunda proposición. ¿Cuál es la segunda proposición? Veamos.
Luis estudia en el colegio, sí, solo sí, trabaja en el taller. Luis estudia en el colegio, Q. Sí, solo sí, trabaja en el taller. Trabaja en el taller, Luis trabaja en el taller, ahí está, P. ¿Correcto? Bueno, pero esto también es equivalente para mantener un orden, ¿no? P sí, solo sí, Q es lo mismo, ¿cierto? Ahí está. Recordemos por, ¿no?, una observación que indiqué, aquí podemos cambiar el orden, no hay problema. Solo ocurre con el sí, solo sí, con la conjunción, con la disyunción y con la disyunción débil o fuerte, ¿no? Pero con la condicional no puedo hacer eso. Entonces acá sí me permite cambiar el orden. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez que ya tenemos las dos proposiciones, usamos el dato. ¿Pero qué nos dice el dato? Ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Entonces, como tengo dos proposiciones, voy a construir la tabla de verdad para cada una y voy a ver en qué caso ambas tienen el mismo valor de verdad. ¿Ok? Recuerde que la disyunción débil está como es. Cuando las dos son falsas, todo es falso y el resto de casos es verdadero. Ahí está, ¿ve? PQ, verdad, verdad, verdadero, la disyunción débil, verdad, falso, verdad, falso, verdadero, verdad y falso, falso, falso. En el caso de la bicondicional, tengo que analizar ahora. Ambos verdaderos, verdadero, ambos falsos, verdad. Los otros casos, falso. Comparemos aquí, ¿en qué caso, correcto, de estos cuatro, se cumple que las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad? Vemos aquí. Aquí nada más coinciden. En los otros casos no tienen el mismo valor de verdad. ¿Eso qué quiere decir? En consecuencia, podemos determinar que P tiene que ser verdadero y Q verdad. No hay otra alternativa. Entonces, por lo tanto, de la tabla al observar, se tiene que P y Q son verdaderos, ¿correcto? Entonces, como ambos tienen el mismo valor de verdad, ¿correcto? Luego entonces tendríamos P y Q, ambos van a ser verdaderos, pues. Y entonces, en base a eso, vamos a determinar el valor de verdad de cada proposición. A ver, la primera, la alternativa A. Luis no estudia en el colegio. ¿Ok? Veamos entonces, ¿cómo es A? A ver, A. Así tenemos. Dice, Luis no estudia en el colegio, pero Luis estudia en el colegio es Q. No estudia en el colegio, no Q. Entonces, no Q, ¿cómo es? Falso. La primera es falso. B, veamos la alternativa B. Luis estudia en el colegio y trabaja en el taller. A ver, Luis estudia en el colegio Q y trabaja en el taller P. Q y P, ¿cómo es Q y P? Ambos son verdad, verdad y verdad. Esto es verdadero, pues, ¿no? La conjunción es verdadera cuando los dos o ambas proposiciones lo son. Alternativa C, Luis no trabaja en el taller. Luis trabaja en el taller es P, no trabaja en el taller, no P. Pero P es verdadero, no P es falso. Muy bien. Entonces, hasta el momento, B es verdadero, solo la B. Vamos a la siguiente, ¿correcto? D. O Luis estudia en el colegio o trabaja en el taller. O, disyunción fuerte. Luis estudia en el colegio, Q, disyunción fuerte. Luis trabaja en el taller. Ahí está. ¿Cómo sería? Bueno, acá tenemos falso, disyunción, perdón, verdadero, disyunción fuerte, verdadero, ¿cierto? Q es verdad, también es verdad. Y en una disyunción fuerte, ¿qué ocurre cuando ambos son iguales? Esto es falso. Ahí está. Cuando ambos son iguales en valor de verdad, ¿no? Es falso. Entonces, por lo tanto, vemos que la única que corresponde a valor de verdad verdadero es la letra B, efectivamente, ¿no? Como algunos ya lo habían determinado. Bien por ellos, ¿ok? Ahí está. Ok, listo. Clave la letra B. Bien, vamos entonces ahora al problema 9. A ver, ¿qué nos dice el problema 9? Aquí tenemos. Me dice, las edades de 5 niños son 3, 4, 5, 6 y 7 años. En referencia a estos 5 niños, ¿ok?
Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A ver, tenemos aquí 9, ¿ok? En el orden indicado. Existe un niño, allá, cuya edad por lo menos es un año mayor que el resto. Si escogemos cualquier, para cualquier, esos son cuantificadores, ¿no? Entonces vamos a identificar el conjunto. ¿Cuál es el conjunto sobre el cual estamos trabajando? Edades de los 5 niños. ¿Qué edades? 3, 4, 5, 6 y 7. Consideremos el conjunto de las edades, ahí está, M, dados por 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Entonces, sobre este conjunto M vamos a interpretar cada una de estas proposiciones. Existe, ahí está el existe. Un X, un niño cuya edad, pero la edad es X, o sea, una de estas. No sabemos quién, por eso le colocamos X. Que pertenece al conjunto M, claro, aquí, el conjunto de edades. ¿Correcto? Y cuya edad por lo menos es un año mayor que el resto, o sea, voy a comparar con el resto de edades. Entonces, por eso es para todo I, porque es el resto, todos los que quedan, para toda edad I en M, pero como me dicen el resto, a ese conjunto M le quito el elemento X que ya existe. Y el I varía en el resto, pues los que quedan. Pero ¿qué me dice? Que esa edad que existe es mayor en un año a los del resto, o sea, X menos Y mayor o igual que 1. ¿Ok? Ahí está. ¿Será verdadero? ¿Será falso? Hay que ver. ¿Ok? Ahí tendríamos. Entonces, para el primer caso que está ahí. Bien. ¿Qué me dice? Existe un X que pertenece a M, tal que para todo Y que pertenece a M, X menos Y, ¿no? Es mayor o igual que 1. A ver, mire, como debe ser la diferencia de edades mayor o igual que 1, es conveniente utilizar con cuál de las edades. Como dice existe, para que satisfaga con el resto, tendríamos que elegir la mayor, pues, de todas, porque la mayor de todas hace que la diferencia con las demás edades sean mayor o igual que 1. Entonces puedo trabajar con X igual a 7, ¿no? Uno intuitivamente dice, ¿qué ocurre si a X le damos el valor de 7? Y entonces comienzo a hacer la variación para Y. En el resto de edades, cuando Y tome el valor de 3 años, ¿cuánto es 7 menos 3? 4. ¿Mayor o igual que 1? Sí, ¿verdad? Cuando Y tome el valor de 4, tengo que trabajar con el resto de edades. 7 menos 4, 3. ¿Mayor o igual que 1? Sí, es verdad. Ahora, cuando Y toma el valor de 5, bueno, 7 menos 5 mayor o igual que 1, cierto, es verdad. Ahí está. Ahora, cuando Y toma el valor de 6, 7 menos 6 mayor o igual que 1, verdadero. Sí se cumple. Ahí está. Sí existe. Y hemos mostrado que para X igual a 7, con el resto de las edades, que serían 3, 4, 5 y 6, la diferencia siempre es mayor o igual que 1. Como se verifica, ¿cómo es la proposición? Verdadero. Esta primera proposición es verdadera. Para la segunda, ¿qué me dice? Si escogemos cualquier par de niños, la suma de sus edades, entonces voy a escoger 2 edades cualesquiera, pero diferentes naturalmente, porque dice 2 niños, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cómo interpretamos? Cualquier, eso es para todo, cuantificador universal, ahí está. Para todo X e Y, 2 elementos en M, 2 edades cualesquiera. X diferente de Y. La suma de sus edades es mayor que 6 años. Ahí está, mayor que 6, X más Y. Y entonces en este caso tengo que verificar. A ver, vamos a ver, ¿cómo verificamos? ¿Eso es cierto? Sí, va a ser cierto, porque si usted considera las 2 menores edades, 3 más 4 es 7, mayor que 6. Entonces para los demás también se va a cumplir. Y eso usted lo puede comprobar, pues. X más Y mayor estricto que 6 para X diferente de Y. Y usted dice, ¿no? A ver, la primera edad, las menores le voy a dar 3 con 4. La suma, 7 mayor que 6, se cumple. Pero como dice para todo, todos tienen que verificarla. Ahora comparo 3 con 5 mayor que 6, se cumple. 3 con 6 mayor que 6, claro, esto es 9, se cumple. 3 con 7 mayor que 6, se cumple. Ahí está. Ahora con 4. 4 con 3 ya no lo analizo porque ya lo tengo ahí. El orden de los sumandos no altera la suma, recuerde.
Entonces podríamos trabajar 4 con 5. ¿Mayor que 6? Sí. 4 con 6. ¿Mayor que 6? Cierto. 4 con 7. ¿Mayor que 6? Sí, se cumple. Ahí está. Hasta el momento se está satisfaciendo, pero como me dice para todo, ahora tendríamos que ver con 5. A ver, 5, 3, ya no hay problema, ahí está. 5, 4, tampoco. 5, 6, porque me dice que deben ser diferentes, se cumple. 5, 7, también se cumple. Ahí está. Finalmente, 6 con 7, ¿no? Ahí está. Y también se cumple. Ahora sí, con esto ya puedo afirmar que es verdad, todos, cualesquiera, dos elementos diferentes de M, siempre la suma es mayor que 6. La tercera, dentro de 2 años, todos tendrán más de 5 años. ¿Eso cómo se interpreta? Todos, para toda edad, dentro de M, está todo elemento dentro de las edades, ¿no? Está dentro del conjunto de las edades, dentro de 2 años, ¿ok? Dentro de 2 años todos van a tener X más 2 años. Ahí está, X más 2, ¿cómo es? Más de 5, dice, tendrán más de 5, o sea, serán mayor que 5. A ver, vamos a ver, ¿con todos los elementos funciona? No, porque vemos que si X toma el valor de 3, 3 más 2 es 5, ¿correcto? Y 5 no es mayor que 5. Entonces ahí falla, mire. X más 2 mayor que 5, tenemos nosotros aquí 3 más 2 mayor que 5, esto es falso, esto no es cierto. Por lo tanto, basta que uno ya sea falso, toda la proposición es falsa. Finalmente, verdad, verdad, falso, habría que marcar, ¿no? Clave, la letra D. Efectivamente, Melina. Bien, de esa manera se trabaja cuando uno tiene cuantificadores, ¿ok? Ahora pasamos al último problema, problema 10, ¿ok? Clave entonces la letra D. Y ahí tenemos, Flavio dice, le ofrece a su hermano Claudio, ¿ok? Que le ofrece pagarle 5 soles por cada proposición verdadera y 3 por cada proposición falsa que encuentre acertadamente. ¿Ok? N es el conjunto de los números, quiere decir que X e Y varían en N. Entonces, ¿cuánto recibió? A ver, habría que ver. Para todo Y existe un X, tal que 3X menor o igual que Y. O sea, mire, Y son todos los naturales. Si son todos los naturales dentro del conjunto de los números naturales, estos siempre son mayores o iguales que ¿quién? Que el menor número natural, ese es 0, ¿cierto? Y eso se cumple cuando X toma el valor de 0. Entonces, la primera, por ahí podemos deducir que esta es verdad. Y esta, ¿ve? Verdadera cuando X toma el valor de 0 e Y es todos los naturales. ¿Ve? Para la segunda dice, para todo X, para todo Y, la suma X más Y es mayor que X por Y. ¿Eso ocurrirá con todos los naturales? Ojo, que aquí no me dice que X e Y sean diferentes, puede que sean iguales. ¿Ok? Eso también se tiene que especificar dentro de la proposición. Como no me especifican, puedo considerarlos iguales. Y mire, si usted considera X y ahí 0, 0 más 0, esto es 0, 0 por 0 es 0. ¿0 será mayor que 0? No, eso es falso. Entonces no es verdad que para todo X y para todo Y se cumpla. Con el 0, 0 para ambos, falla. Por lo tanto, la proposición, ¿cómo es? Falso. Tercera y última proposición me dice, para todo X existe un Y, tal que Y es diferente de 2X. Mire aquí, 2X, X es natural, estos son los pares, los naturales pares. Y entonces, ¿existirá el Y? Sí, puedo considerar cualquier impar, puede ser 1, puede ser 3, 5, 7, cualquier impar, y esto siempre se cumple. En particular, ahí está. Como me dice existe Y, suficiente con 1. Si el Y lo considero como 1 y X es cualquier natural, 2 por X siempre va a ser diferente de 1. Por lo tanto, la afirmación como es verdad. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuántos soles recibió? Tenemos 2 proposiciones verdaderas, 2 por 5, 10, más una proposición falsa, que es 1 por 3, 3, 13 soles. ¿Ok? Clave entonces la letra D. Ok, bien. Finalmente, vamos a dar las claves de los ejercicios propuestos, ¿ok? A ver, ahí está, clave, la letra D. Recibió 13 soles. Respuestas de los ejercicios propuestos tenemos 1, D, 2, B, 3, B, 4, C,
5C, 6A, 7D, 8D, 9A y 10C. ¿Ok? Finalmente, por favor, si me ayudan con la encuesta. ¿Ya? A ver, la pregunta de hoy. Evaluemos la clase de hoy. ¿Qué te pareció o cómo te pareció la clase del día de hoy? A ver, vamos a procesar, ¿sí? Ok, muchas gracias por la atención prestada. Y conmigo será hasta la siguiente semana, ¿sí? Ok, bien.